a subir algún servidor para que los que no alcancen a estar la vean. Esta actividad se desarrolla en el grupo de trabajo de seguridad laboral o salud ocupacional. Desde el año pasado hemos venido trabajando con la doctora Gloria Villalobos de la Universidad Javeriana en un acompañamiento sobre el riesgo psicosocial. El año pasado, en junio, hicimos un taller en la ciudad de Bogotá y este jueves va a reflejar lo que se vio en dicho taller. Como complemento, el próximo 11 de agosto en la ciudad de Bogotá también se realizará un taller respecto a esto. Entonces, esperamos contar con ustedes, las preguntas, todo lo necesario pues para que lleguemos como con los conocimientos homogéneos cada uno de nosotros. Hay unas actividades que deben desarrollar para llegar a este taller del próximo 11 que ya Gloria nos va a contar. Entonces desde el COSIER les damos la bienvenida, agradecemos también a la doctora Gloria por su tiempo, por participar, por estar acá y entonces ya le doy la palabra a ella. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias, Nelson. Quisiera, si me permiten, saber con quiénes estamos. Veo en línea a Fernando Murcia. ¿Me podrías decir, Fernando, de qué compañía vienes? Si te puedes presentar para el equipo, por favor. Sí, soy el responsable del área de seguridad y salud laboral de Codens, una empresa distribuidora de energía. ¿Aquí en Bogotá? En Bogotá, sí. Muy bien, bienvenido. Gracias. Luz Adriana. Sí, señora. Cuéntanos de qué compañía vienes. Soy profesional del equipo de trabajo calidad de vida de CHEC, de la Central Hidroeléctrica de Caldas. Okay. Y me encuentro en compañía de la médica especialista Jessica Milena Sánchez, que ella también es la médica que nos va a acompañar como con el tema de riesgo psicosocial. Perfecto. Bienvenidas las dos. Rosa. Y Gloria, hemos tenido un problemita con Rosa, yo creo que no nos ha escuchado aún. Por ahí le escribí en el chat y tampoco. Entonces, y tenemos también en línea Luz Arango. Buenos días. Buenos días, Luz. Buenos días, de Compañía Energética de Occidente. Compañía Energética de Occidente. Sí, señora. ¿De qué ciudad estás? Estamos desde la ciudad de Popayán, María del Mar Muñoz, Paula Pérez y yo. Ok. María del Mar. Perdóname, ¿no alcancé a tomar el apellido de María del Mar Muñoz? ¿Aló? Sí, Gloria, es María del Mar Muñoz. Vamos a ver si nos contesta ya. ¿Y alguien más dijiste? Perdóname, dijiste Luz Arango, María del Mar Muñoz y no alcancé a tomar el tercer nombre. Paula Andrea Pérez. Paola, ¿ambas son del área de salud y seguridad? Del área de salud y seguridad es Paula Andrea Pérez, que es la analista de CISO. Y María del Mar y yo estamos participando porque somos las líderes del sistema integrado en la compañía HSF. Ah, ok. Sistema integrado. Muy bien. Parece que estamos, ya el grupo nos faltaría de pronto saber qué pasó con Rosa, ¿verdad? Pero si quieren damos inicio para no tomarnos más tiempo. Por ahí Rosa me estaba levantando la mano, no sé si nos está escuchando. Ella nos está escuchando, nos dice en el chat que nos está escuchando, pero no le oímos. Entonces, no sé si continuar así. Ella dice que pertenece a la empresa de energía de Cundinamarca, Gloria. Ah, ok, perfecto. Listo. Perfecto. Entonces yo creo que ya podemos dar inicio.
quieras. Muy bien. Muchas gracias. Nelson, una última pregunta. ¿Hasta qué hora estamos planillados? Pues inicialmente hasta las 8:30, hasta las 9:30, cuando iniciamos a las 8:30, pero entonces yo creo que nos podríamos tomar un poquito de tiempo más. Es importante como estos conocimientos para la próxima reunión, creo yo. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos empezando para no tomar más tiempo. Buenos días a todos. Es un gusto estar compartiendo esta sesión. Gracias al COSIER por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí presentes virtualmente. Digamos, es un breve resumen de un taller que tuvimos en Bogotá el año pasado. En resumen, que quiso COSIER que ustedes conocieran para que vayamos todos preparados, quienes vayan a asistir a la reunión del 11 de agosto, la próxima semana. Fundamentalmente, el sentido de esta actividad pues es compartirles a ustedes un poco los avances y tendencias en atención de los factores psicosociales y empezar ya a hacer una aproximación más pragmática de su aplicación en el sector energético. Les rogaría que por favor no duden en hacer las preguntas, simplemente ustedes marcan en el Webex la solicitud de la palabra y con muchísimo gusto, de manera que siendo un grupo pequeño podamos tener mayor interacción. Así que bienvenidos. Fundamentalmente me presento, soy Gloria Villalobos, psicóloga de la Javeriana, con una formación de doctorado en Ciencias de la Salud y trabajando ya hace muchos años en el tema de factores psicosociales. Hay un ruido fuerte. Parece que Rosa se está vinculando. Bienvenida, Rosa. No te escuchamos bien, entró un ruido, pero bienvenida. Les decía que trabajo en el área de factores psicosociales y he apoyado al COSIER ya hace un poco más de un año en algunos procesos, digamos, como de intercambio de ideas y de formación con miras a que el sector energético pueda tener y compartir los desarrollos que han hecho varias compañías y además avanzar en esos mismos desarrollos. Hoy tendremos dos objetivos básicos. El primero de ellos es que compartamos avances, logros y oportunidades de desarrollo de ustedes como empresas del sector energético en materia de atención de los factores psicosociales. En ese sentido les contaré un poco qué ha hecho el país, qué tendencias hay a nivel internacional y al final contestaremos 4 preguntas para definir una agenda de trabajo de prioridades sectoriales que en parte estuvo retroalimentada con la información que nos dieron otras compañías en nuestra reunión pasada, pero que la participación de ustedes también va a ayudar a complementarla muchísimo, porque por supuesto este va a ser el insumo para la reunión de la próxima semana. Partiremos un poco contando qué avances ha tenido el país en materia de factores psicosociales, las razones para ese avance y para el no avance, experiencias concretas y lecciones aprendidas. Mencionaré algo, no me extenderé mucho en razón del tiempo, hablaré algo sobre los retos nacionales y algunos avances internacionales y al final haremos algunas preguntas que atañen a las acciones que adelanta cada empresa que ha logrado, por qué lo ha logrado y por qué no lo ha logrado. Y no nos dará tiempo de compartir experiencias de ustedes, pero creo que al final lo que sí quiero que podamos tener es identificar algunos retos para el sector. Lo primero es entender qué es esto de los factores psicosociales. De hecho, en esta diapositiva ustedes ven cómo situamos un sistema en el que los 3 componentes principales, que son el individuo, el entorno y el trabajo, confluyen para definir o para establecer o para crear condiciones de tipo psicosocial que se perciben y se experimentan por individuos particulares y a través de esas percepciones y experiencias pueden incidir en la salud, el desempeño y la calidad de vida de las personas. Dicho en otros términos, a la luz de la resolución 2646,
Los factores psicosociales se entienden como la interacción del individuo, el entorno y el trabajo, que interacción que siendo percibida por las personas puede incidir en su salud y en bienestar. Desde el punto de vista de las condiciones intralaborales, hablaremos básicamente de 4 grandes dominios que a su vez se corresponden con 4 grandes grupos de variables que han demostrado en diferentes estudios y a través de diferentes expertos su validez como buenos predictores de efectos en la salud y efectos en el bienestar, y que a partir de ellos se explican las condiciones de tipo psicosocial. En primer lugar, empezamos hablando del liderazgo y las relaciones sociales en el trabajo. Cuando hablamos de este concepto, nos estamos refiriendo fundamentalmente a todos los atributos que tiene un líder respecto de su capacidad para gestionar los equipos de trabajo y para lograr los resultados. Igualmente nos referimos a los atributos que tienen los colaboradores para facilitar la gestión de un área, y también nos referimos a las relaciones que se tienen entre pares al interior de una organización. Noten ustedes que estamos hablando de 3 flujos de relaciones: de los jefes hacia sus colaboradores, de los colaboradores hacia los jefes y relación entre pares. Todas estas relaciones y sus respectivos atributos, sea en función de cumplir el rol de jefatura, sea en función de cumplir el rol de colaborador, o sea en función de cumplir un rol de compañeros de trabajo, inciden de manera importante en el bienestar de todo el equipo de trabajo. Un segundo gran dominio al que queremos hacer referencia es todo el dominio del control sobre el trabajo. Entiéndanse en control como la posibilidad de incidir y de tomar decisiones en el trabajo que cada uno realiza, así como la posibilidad de utilizar y desarrollar las destrezas y habilidades que cada quien tiene justamente para poder enfrentar las exigencias del trabajo. En tercer lugar, hablamos de las demandas del trabajo, es decir, todas las exigencias de la tarea en materia de esfuerzo físico, esfuerzo mental, esfuerzo para manejar las emociones del usuario o cliente, cantidad de trabajo, jornada de trabajo, consistencia de las responsabilidades e incluso las demandas que plantea el trabajo y que influyen en la vida extralaboral. Y el cuarto gran dominio al que nos referiremos es todo el dominio de recompensas, que hace referencia a todo lo que obtenemos a cambio del trabajo que realizamos. Y esas recompensas se expresan en términos de compensación, es decir, dinero, bienestar, reconocimiento, estabilidad laboral y posibilidades de desarrollo o de carrera al interior de una organización. Notarán ustedes cómo la esfera de las relaciones entre las personas, la esfera del dominio que se tiene sobre el trabajo, el control, las exigencias o demandas y todo lo que se obtiene a cambio de cumplir con esas exigencias o demandas, es decir, las recompensas, configuran una taxonomía importante de variables que explican el análisis o la realidad psicosocial del trabajo. No me detendré en este momento más, porque algunos de ustedes quizás ya han tenido experiencia con este modelo, que es el modelo que inspiró la creación de la batería. Algunas personas escuché que la conocen, y que de todas maneras no solamente es la base del modelo de construcción de la batería, sino adicionalmente corresponde a 4 grandes dominios documentados en 2 importantes teorías de estrés en el trabajo, que son las del profesor Robert Karasek, Peorel y Johnson, de una parte, y de otra parte, todos los aportes dados por el profesor Johann Sigris, sociólogo alemán. Desde el punto de vista de las condiciones extralaborales, tenemos para considerar aspectos como el uso que se tiene del tiempo fuera del trabajo, es decir, la posibilidad de tener un ocio creativo, un ocio de descanso,
las relaciones familiares, la comunicación y relaciones con otras personas distintas de la familia, las condiciones económicas del grupo familiar, así como las características de la vivienda y del lugar donde esa vivienda está situada, y de otra parte también los aspectos relacionados con el desplazamiento entre la vivienda y el trabajo. Finalmente, así como en el contexto intralaboral, hablábamos de las demandas que exige la tarea y que afectan de alguna manera el entorno extralaboral o familiar, también cuando hablamos de las condiciones extralaborales debemos referirnos a aquellas condiciones del entorno fuera del trabajo que tienen un influjo directo sobre el ejercicio de la labor. Estas últimas variables, es decir, las condiciones extralaborales, habitualmente no son consideradas como aspectos relevantes en la gran mayoría de modelos de estrés, particularmente aquellos que son de corte anglosajón. Lo que se ha querido es resaltar el sentido holístico de las condiciones de vida, en la que no solamente es importante considerar las condiciones laborales, sino también las condiciones extralaborales, es decir, las familiares y las condiciones propias de la cultura y del estilo de vida de las personas, sin lo cual sería imposible hacer un abordaje integral de los factores psicosociales. Y en tercer lugar, el tercer gran componente, que es el individuo, en él es pertinente considerar aspectos demográficos y aspectos cognitivo-conductuales como la educación, las competencias, la motivación, la autoestima, para mencionar algunas, que si bien no son un factor de riesgo psicosocial, tampoco podemos desconocerlas. Actúan ellas como condiciones individuales que inciden en la percepción que se tiene sobre los hechos y en la reacción que genera esa percepción. Por lo tanto, no hablaremos en sí mismas de condiciones psicosociales cuando hablamos de variables sociodemográficas, sino hablaremos de condiciones individuales que tienen la capacidad de influir en la percepción de los factores psicosociales. Habría así dos aspectos individuales que son relevantes cuando hablamos de factores psicosociales, que son la personalidad y los estilos de afrontamiento, y que ambos podrían hacer la gran diferencia entre ubicarse en un sitio de trabajo y en una sociedad y ubicarse de manera adaptativa o por el contrario desadaptativa según esas condiciones de personalidad o los estilos de afrontamiento individuales. Resumiendo hasta acá, hemos hablado de aspectos individuales, de aspectos extralaborales y de aspectos laborales, todos los cuales, estudiados por diferentes variables que presentamos brevísimamente, pueden incidir en la salud y en el bienestar de las personas. Ahora bien, ¿qué tipo de condiciones psicosociales afectan prioritariamente al sector energético? Creo que ustedes las conocen muy bien. En algunas compañías tenemos, por ejemplo, trabajo en turnos. Las áreas de comercialización tienen una importante presión del mercado para lograr ubicarse como ente distribuidor o como ente comercializador en determinadas regiones del país. Tenemos aspectos mismos de inseguridad física, pese a las medidas de protección que tengamos. Sin embargo, es frecuente trabajar en alturas, es frecuente trabajar con exposición, obviamente, a posible riesgo eléctrico y otra serie de condiciones que plantean unas exigencias y unos protocolos particulares para evitar un accidente por estas causas. Tenemos igualmente altas demandas cognitivas y demandas físicas, justamente para atender las exigencias de atención, concentración, esfuerzo físico, que requieren tareas tanto de control como de instalación o de mantenimiento de infraestructura.
Igualmente tenemos en algunos casos sobrecarga cuantitativa, en particular cuando es necesario atender muchísimas actividades al mismo tiempo o cuando se requiere atender un número importante de clientes. Y finalmente tenemos alta exposición a accidentes, también como una condición propia del sector en el que ustedes trabajan. Y podríamos seguir añadiendo otras más. Seguramente en cada una de sus compañías han podido detectar condiciones psicosociales de importancia. Ahora bien, cuando hablamos de los impactos de los factores de riesgo psicosocial, quisiera referirme a dos niveles de impacto. En primer lugar, el impacto en las personas, es decir, en los individuos como parte de su rol laboral. Y en segundo lugar, el impacto adverso que puede ocurrir en los procesos, en los resultados organizacionales e incluso en la sociedad. Desglosemos brevísimamente los impactos en las personas. Cuando hablamos de impactos en las personas, podemos tener efectos adversos, por ejemplo, en el clima organizacional, y disminución del sentimiento de satisfacción o de autorrealización con el trabajo, impactos en salud, que son muy conocidos, al igual que impactos negativos en el bienestar y la seguridad, y también efectos en materia de permanencia y desarrollo del capital humano al interior de cada una de las empresas. Si miramos un poco estos efectos en salud, la Organización Mundial de la Salud, en un documento publicado en el año 2006 respecto de la prevención del suicidio en ámbitos laborales, nos comenta que se proyecta un crecimiento de los trastornos mentales asociados al trabajo de manera muy importante. Hoy en día, o mejor, perdónenme, desde una prevalencia de cerca de un 10% de casos con discapacidad debida a trastornos mentales en el año 90, se estima que para el 2020 estemos alrededor del 14%. Para el 2020 también se considera que la depresión será la segunda causa principal de discapacidad a nivel mundial. Esto lo que nos quiere decir es que la problemática del trastorno mental va en aumento en general en el mundo entero. La mayor prevalencia de los trastornos de ansiedad tiende a ocurrir en personas con ocupaciones profesionales y directores de alto nivel. Así que no es de extrañarse que ingenieros de mantenimiento, jefes de área, empiecen a manifestar sintomatología de afectación por los resultados y por las responsabilidades que deben manejar en su trabajo. La mayor tendencia o frecuencia de depresión tiende a ocurrir en trabajadores semiprofesionales, en parte porque muchos de ellos carecen de recursos de afrontamiento. Y situaciones como el consumo de sustancias, particularmente el alcohol, es más frecuente en trabajadores del agro. También los trastornos concurrentes, es decir, varios trastornos de manera simultánea, es muy probable que se encuentren, o más frecuentemente que se encuentren en trabajadores de oficina. Si miramos algunas preguntas de fondo, y me permito sugerir que ustedes mentalmente se las vayan contestando, nos preguntaríamos si la organización dispone de una política orientada al bienestar psicosocial del trabajo. Si en la política de salud y seguridad es suficientemente clara la inclusión de la salud mental, por ejemplo, o del bienestar integral. Otra pregunta de fondo es: ¿qué acciones realizan cada una de sus organizaciones para prevenir el trastorno mental? ¿Y cómo se identifican y se abordan con los sujetos con algún nivel de alteración en su salud mental? Y una pregunta fundamental: si hemos hecho intervenciones de tipo psicosocial o incluso de tipo organizacional, pero tendientes a influir positivamente sobre factores psicosociales, ¿hemos medido realmente el impacto de todas ellas?
Las definiciones que hacemos de los objetivos de los planes de intervención permiten identificar indicadores tanto de proceso como de resultado. Bien, continuando con los efectos, veamos tres efectos principales en los procesos y resultados organizacionales. Desde el punto de vista de eficiencia, pueden verse afectados, por ejemplo, el servicio al cliente o la prontitud de restablecimiento de un servicio en caso de alguna desconexión, etcétera. En otras palabras, puede verse afectada la productividad, la imagen organizacional y la relación con los usuarios. Y en este sentido, cuando hay problemáticas de tipo psicosocial, incluso se puede ver afectada la cultura del servicio. Veamos muy rápidamente, pero también con algún nivel de detalle, el lugar que ocupan los factores psicosociales en la agenda de salud y seguridad en el trabajo en Colombia. Y quiero, aunque voy a pasar rápidamente, quiero hacer mención de varios hitos legislativos y técnicos importantes para tener un poco más de claridad y de comprensión en la importancia de esta temática. Ya desde el año 84, con el decreto 614, se hablaba de la salud ocupacional como un campo de acción, como un campo que tiene acción, no solamente en la prevención de las enfermedades generadas por los riesgos tradicionalmente conocidos, como el ruido, el material particulado, etcétera, sino también este decreto hace una mención explícita de los factores psicosociales. En el año 89, la resolución 1016 ya nos definía la necesidad de desarrollar programas para la prevención de las enfermedades por los factores psicosociales. Pero déjenme decirles algo. En el año 89 sale esta norma, sin embargo, este componente, este artículo particular relacionado a la prevención de enfermedades relacionadas con factores psicosociales pasa un poco como letra muerta, porque hasta ese momento no había una definición explícita de cuáles eran esas enfermedades. Se requirió entonces la llegada del decreto 1832 del 94, que incluye por primera vez las enfermedades generadas por el estrés en el trabajo y cita particularmente los estados de depresión y ansiedad, los problemas cardiovasculares, particularmente el infarto del miocardio, otras urgencias cardiovasculares y también la hipertensión arterial, así como alteraciones de tipo gastrointestinal, particularmente úlceras y síndrome de intestino irritable. Ese decreto 1832 fue sustituido posteriormente por el 2566 del año 2009, en el cual seguía apareciendo la misma lista de enfermedades laborales. Y la última tabla de enfermedades laborales, la tabla contenida en el decreto 1477 emitido el año anterior. En esta tabla se amplía la lista de patologías asociadas a los factores psicosociales, se amplía en el sentido de hacer mayor precisión de los trastornos mentales, pero esta vez se incluyen algunos nuevos, como por ejemplo los trastornos psicóticos transitorios, el síndrome del burnout o el síndrome de estar quemado, que es un síndrome clásicamente laboral, y se incluye también un mayor desglose de las patologías tanto gastrointestinales como cardiovasculares. Una inclusión importante es la de los trastornos del sueño, que anteriormente no estaba en la tabla, aunque en todos los casos la tabla deja abierta la posibilidad de actualización con base en la investigación de casos particulares en los que se demuestre la relación de causalidad entre una exposición psicosocial y los efectos en salud particulares. Tenemos otras normas como la Ley 1010 centrada en la prevención y corrección del acoso laboral, y luego normas posteriores colaterales con esta que surgen para la creación y la instauración de los comités de convivencia.
Tenemos igualmente una resolución muy importante emitida en el año 2008, la resolución 2646, que fija responsabilidades tanto a los empleadores como a las ARLs respecto a la identificación, la evaluación, la prevención y el monitoreo permanente de la exposición a factores psicosociales en el trabajo. Posteriormente, en el año 2013, surge la Ley 1616, que es la Ley de Promoción de la Salud Mental y la Prevención del Trastorno Mental en Colombia, pero incluye unos artículos específicos relacionados con la prevención en ámbitos laborales. De allí que una de las preguntas de fondo que nos hicimos era si teníamos programas que hicieran atención explícita de casos con trastorno mental al interior de sus empresas. Y luego también tenemos una serie de normas referentes a la necesidad de hacer evaluación psicofísica en trabajos de altura o en trabajos en los que se manejan armas. También ha habido un grupo de normas relacionadas con la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en ámbitos laborales y también respecto de las acciones de prevención y control de la farmacodependencia como parte de su programa de medicina preventiva a través también de las resoluciones 75 del 92 y el decreto 1108 del 94. Igualmente surge todas las políticas de control del tabaco en zonas públicas o también en centros de trabajo. Y luego tenemos el decreto 4463, quizás poco conocido por algunos de ustedes, que es un decreto que sienta criterios para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres. Esto en función de la necesidad de retomar un enfoque de género para buscar mayor equilibrio y equidad en el ambiente laboral. En este sentido, nos menciona el decreto que las ARL deben llevar a cabo acciones de asesoría para el desarrollo de medidas preventivas de la violencia contra la mujer en el ámbito laboral. Noten ustedes cómo ha ido creciendo la visibilidad de formas de maltrato hacia la mujer. Basta ver varias de las noticias de esta semana que hablan justamente de ese aspecto. Ahora bien, en tercer lugar, veamos qué ha pasado en Colombia en materia de desarrollo técnico de factores psicosociales. Empezamos desde el año 2005 con la construcción y validación de una taxonomía de variables para el estudio de los factores psicosociales que dio lugar a una serie de primeros instrumentos de medición y que a su vez dio lugar al documento de lineamientos para la intervención de factores psicosociales publicado en el año 2000, quizás muy poco conocido por ustedes porque no fue publicado en un sitio web, sino en papel. Y luego tenemos que todos estos antecedentes conforman el punto de partida para la resolución 2646 del año 2008. Un segundo desarrollo significativo es la identificación de criterios para la valoración de los factores de los factores psicosociales según el grado de exposición. Criterios que podemos resumir en tiempo de exposición, frecuencia de presentación de la condición adversa e intensidad, así como su potencial de daño, los cuales de alguna manera son evaluados a través de las herramientas de la BAT. Como les comenté anteriormente, desde el año 94 tenemos una norma que incluye las enfermedades generadas por el estrés en el trabajo como posiblemente como calificables en su origen laboral. 10 años más tarde de que sale la primera tabla que incluye estas patologías, surge el protocolo para determinación de origen de las enfermedades derivadas del estrés, protocolo que desarrollamos con el Ministerio de la Protección Social y la Javeriana y que fue publicado en el año 2004.
Pese a la necesidad de actualización, todavía sigue vigente hasta tanto sea publicada una última versión de este protocolo desarrollada o actualizada el año pasado por el Ministerio de Trabajo. Y luego, quizás más conocido por ustedes, tenemos en el año 2010 la publicación de una batería de herramientas para la evaluación de los factores psicosociales, batería que está conformada por distintas herramientas, algunas de ellas cuestionarios y otras son guías de análisis psicosocial de puestos de trabajo, guías de entrevistas inestructuradas y guías de grupos focales, con lo cual se aporta un significativo abanico de posibilidades y de herramientas técnicas para hacer la identificación y la valoración de los factores psicosociales. Dicho en otros términos, hoy el país ya no se puede quejar de que faltan herramientas, por el contrario, estas herramientas están a disposición del país completo porque fueron desarrolladas con recursos públicos del Ministerio de Trabajo. Y finalmente, hago un adelanto de esta noticia que quizás es desconocida para todos ustedes, y es que este año, y seguramente saldrá publicado a comienzos del año siguiente, el protocolo de intervención psicosocial que actualmente estamos construyendo para el Ministerio de Trabajo. Es un protocolo que establecerá no solamente unos criterios generales de la intervención, sino un conjunto de propuestas de intervención que se presentan para atender las diferentes dominios y dimensiones que hoy en día se identifican, pero con la salvedad hecha de que no se trata de un protocolo exhaustivo ni tampoco de un gran recetario de fórmulas para la intervención psicosocial. Por el contrario, se aportan los lineamientos, se aportan un conjunto de ideas, un significativo conjunto de ideas, pero se deja siempre abierta la posibilidad para que cada empresa las tome, las adapte y las aplique. Ahora bien, ¿qué ha habido en materia de atención y de intervención de los factores psicosociales en nuestras empresas? Hay disparidad en el nivel de desarrollo, particularmente hay mayor avance en empresas de gran tamaño. Las pymes, por ejemplo, son todavía empresas que les cuesta mucho trabajo cumplir esta resolución 2646 y la normativa colombiana en materia de factores psicosociales, justamente porque es difícil allegar los recursos, supone un cierto nivel de dificultad la intervención, particularmente si se quiere impactar los factores de riesgo más relevantes. Sin embargo, hay ejemplos importantes, algunos de ellos del mismo sector de ustedes, como es el caso, por ejemplo, de EPM, de quien hablo muy respetuosamente porque ha tenido unos desarrollos bien interesantes y las compañías de ustedes seguramente también los han tenido. Las ARLs también han aprendido a dar un mayor y mejor soporte técnico especializado en materia de factores psicosociales. Con frecuencia se hacen foros académicos para el intercambio de experiencias en la intervención. Las universidades y las facultades de psicología han formado psicólogos que ejercen posteriormente en el campo de la salud de los trabajadores, para mencionar algunos. Y desde el punto de vista internacional veamos algunos avances. La OMS, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2010, plantea un modelo que la organización denomina entornos laborales saludables y que define un entorno laboral saludable como aquel en el que los trabajadores y jefes colaboran en un proceso de mejora continua. Es decir, miren ustedes que le da un enfoque participativo que fusiona o que hace sinergia entre los esfuerzos de jefes y de sus colaboradores en función de la mejora continua y de promover y proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, así como la sustentabilidad de los sitios de trabajo.
En esta diapositiva ven ustedes el resumen del modelo. Tiene 4 grandes avenidas que son cada una de estas esferas en color azul. Esas avenidas son las formas como se lograría, a juicio de la OMS, lograr entornos de trabajo saludables. Esas 4 avenidas son el control de las condiciones del ambiente físico de trabajo, lo que tradicionalmente hacemos desde las áreas de salud y seguridad. Controlar el ruido, el material particulado, exposiciones innecesarias de diferente tipo. En segundo lugar, otra forma para tener entornos laborales saludables según la Organización Mundial de la Salud es asegurar el acceso y la calidad a los recursos de salud, tanto a nivel de, digamos, de población cotizante como de población no cotizante. Una tercera avenida es el involucramiento de la empresa en la comunidad, es decir, el centro de trabajo que entiende su impacto en una comunidad determinada y evita ser fuente de contaminación o ser fuente de alteraciones en la salud de las personas. Y la cuarta avenida hace referencia al cuidado del entorno psicosocial en el trabajo. Muestro este modelo por el peso que da al control de las condiciones psicosociales en el trabajo. Es decir, en las organizaciones internacionales tipo OIT y tipo OMS están dando cada vez más un papel protagónico a la atención de los factores psicosociales. Los demás elementos que ustedes ven en la circunferencia pretenden significar un ciclo ampliado de gestión que sugiere la Organización Mundial de la Salud y que empieza por movilizar la voluntad política de las organizaciones, reunir información, evaluarla, priorizar, para allí, a partir de esta priorización, generar planes que se ejecutan, se reevalúan y se mejoran. Y en el centro ustedes notarán el compromiso de la gerencia, la participación de los trabajadores y como eje central de toda esta estructura, el marco de principios éticos y de valores. Ahora bien, ¿qué otros avances internacionales existen en materia de la atención de los factores psicosociales o de la consideración de los mismos? Miren ustedes, desde el año 2010, la nueva tabla de enfermedades laborales de la OIT incluye los trastornos mentales y de comportamiento. Y en ese sentido, la OIT nos hace la reflexión de que se deben reconocer como de origen profesional aquellas enfermedades que, aunque no figuren en la lista de la OIT, sobre ellas se haya podido establecer una relación causal entre la exposición a factores de riesgo que ocurren en los sitios de trabajo y las enfermedades que padece un trabajador. Otros documentos de avances regionales sobre los que quiero hacer simplemente mención son, por ejemplo, el Marco Europeo para la Atención y el Manejo de los Factores Psicosociales, publicado en el año 2008, y otros acuerdos como el Pacto Europeo por la Salud Mental y el Bienestar, también publicado en el 2008, la Encuesta Europea de Empresas sobre Riesgos Nuevos y Emergentes, publicada por la Agencia Europea de Salud y Seguridad en el Trabajo en el 2010, la campaña europea, campaña que se denomina SLIC, Evaluaciones de Riesgos Psicosociales en las empresas, publicada por el Comité de Inspectores de Trabajo. Otras iniciativas interesantes en Europa, por ejemplo, es la iniciativa de la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, denominada Healthy Workplaces, es decir, lugares saludables de trabajo, manejo del estrés. Podríamos mencionar algunas otras iniciativas particulares, pero no nos daría el tiempo. Lo que sí es importante es que hay una creciente tendencia a que los países, y en particular las regiones, cuando ellas están agrupadas como región, generen
lineamientos y criterios para la atención de las condiciones psicosociales del trabajo y para la atención de los fenómenos de salud mental en población, en este caso trabajadora. Una cuarta reflexión, el cuarto tema que definimos y vamos a tocar el día de hoy, es hacia dónde debemos orientar los mayores esfuerzos. Pues miren, hay algunas líneas importantes. Algunas tienen que ver con impulsar el desarrollo de modelos de intervención que tengan un enfoque sistémico, es decir, que consideren los impactos en las esferas individuales, en las esferas laborales, en las esferas extralaborales de los individuos, y que además privilegien la participación y la autogestión en los colectivos de trabajo. Cuando digo participación, me estoy refiriendo a la posibilidad real que tienen las personas, no solamente de decir por diferentes mecanismos lo que les afecta, sino la posibilidad que debemos ofrecer desde las empresas para que existan escenarios colaborativos de generación de propuestas de intervención y que una vez se implementen se pueda hacer una evaluación de su impacto y a su vez la definición de responsabilidades sectoriales, que es, digamos, uno de los temas que tenemos o que se quiere trabajar con ustedes. Un segundo reto es el fomento de una educación que desde la primaria privilegie todo el concepto y el valor de la calidad de vida, no solamente en el entorno extralaboral, sino en el entorno laboral. Qué bueno que nuestros niños pudieran hablar de calidad de vida y supieran qué significa calidad de vida y cómo el concepto permea, se transfiere en los diferentes escenarios donde se mueve el ser humano. Un reto adicional es desarrollar un trabajo persuasivo hacia los gestores de las políticas públicas para hacer realidad la atención en la salud mental en población trabajadora. Este quizás es uno de los retos más importantes, porque aunque la ley 16 salió en el año 2013, aún todavía tenemos desarrollos muy incipientes en materia de atención de la salud mental. Importantísimo que algún día, y ojalá en el mediano plazo, pudiéramos tener un diagnóstico nacional del estado de los factores psicosociales para definir grupos y sectores prioritarios. Hoy en día tenemos alguna información recopilada a través de la segunda encuesta nacional de condiciones de salud y de trabajo, que exploró con cierto nivel de profundidad todo el componente psicosocial. Sin embargo, sería ideal avanzar a nivel nacional para tener un diagnóstico que permita definir políticas públicas respecto de grupos prioritarios. En materia de formación tenemos retos grandes para formar tanto a los profesionales de las áreas de salud y seguridad como a los empleadores y a los trabajadores para hacer un ejercicio y una aplicación real de incorporación de la práctica de gestión de los factores psicosociales. Repito, con un enfoque de autogestión donde todas las personas como entes participantes tienen algo para aportar. Y ni se diga de la necesidad de la integración entre la intervención psicosocial con otros componentes del sistema de gestión de salud y seguridad. Esto porque mucha de la intervención psicosocial se hace, por ejemplo, desde las áreas de gestión humana o de talento humano, las cuales no necesariamente en todos los casos están integradas con lo que se hace en materia de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Pero también otras intervenciones psicosociales se realizan desde las áreas mismas de producción, bien sea porque ellas lo identifican y la intervienen directamente, o bien sea porque es allí donde ocurren los problemas y por lo tanto es donde ocurren las intervenciones. No menos importante es el análisis crítico y holístico del contexto social, es decir, es necesario comprender la complejidad de las relaciones laborales y de la realidad psicosocial en el mundo del trabajo, que está influida no solamente por las condiciones mismas de la ocupación, del trabajo, sino también por todas las realidades individuales
y extralaborales, incluso políticas macroeconómicas y políticas incluso globales que inciden notoriamente en la realidad del trabajo. Con igual importancia mencionamos la necesidad de desarrollar investigación aplicada sobre la intervención psicosocial, particularmente la intervención colectiva y la intervención organizacional para superar el nivel en el que estamos, en el que ha habido mayores desarrollos de intervención puramente individual, pero que no necesariamente ha trascendido a nivel de la organización. Y también una intervención multidisciplinaria y eficaz, integradora de los recursos organizacionales, aunque no sean de las áreas de salud y seguridad. Es más, ellos son los principales actores de estos procesos de intervención, que será eficaz además si está bien planeada y si se recoge información para ir evaluando poco a poco su impacto. Y otras preguntas puramente en materia de reflexión: ¿para qué medir estos factores psicosociales? Quizás algunos de ustedes pensarán, bueno, pues porque hay que cumplir una normativa, pero más allá de cumplir una normativa, ¿qué hacer con esa información? ¿Cómo analizarla? ¿Cómo sacarle el mayor provecho? ¿Qué relación tiene el clima organizacional y los factores psicosociales? Si yo mido clima organizacional, ¿eso me equivale a una medición de factores psicosociales? Es una pregunta que es muy común y cuya respuesta es no necesariamente porque una evaluación de clima organizacional se centra en variables de relación entre las personas y en general describe la percepción que tienen los individuos sobre estos fenómenos. ¿Qué otros programas especiales tienen algunos sectores como transporte, minería, hidrocarburos, el sector del transporte aéreo, etcétera, etcétera? Y qué interesante sería poder plantear algunos derroteros sectoriales en el grupo de ustedes junto con otras empresas. ¿Qué factores limitan el avance? Quizás algunos factores que limitan el avance son la necesidad de dar atención simultánea a diferentes aspectos. Y concluiría con 4 preguntas que sugeriría conformaran, digamos, un conjunto de respuestas de parte de ustedes que les agradeceré podamos compartir en diferentes escenarios, de manera que tengamos una mayor integración para el taller que tendremos la próxima semana. Quiero lanzar estas preguntas y quisiera abrir el micrófono para conocer un poco la participación de cada uno de ustedes, aunque igualmente les pediría si se pueden tomar después de esta sesión unos breves minutos para que escriban sus respuestas y por favor me las envíen al correo electrónico de manera que pueda yo unirlas con las respuestas de las personas que tomaron el primer taller y en ese sentido empecemos el taller del día 11 con un panorama integrador de las posibles respuestas de ustedes. La primera pregunta atañe a qué tipo de acciones adelanta cada una de sus empresas para atender los factores psicosociales. No sé si abrimos el micrófono y hacemos una breve lluvia de ideas en ese sentido. Listo, entonces voy abriéndolo en orden, Gloria, o esperamos que cada uno levante la mano. Esperamos que cada uno levante la mano. Ok. O a su derecha, a la derecha de su nombre está el micrófono, lo abren y nos comentan.
¿Alguien quiere participar? Bienvenida, Lidia. Buenos días. Bueno, en cuanto a la primera pregunta que ustedes adelanta la empresa, nosotros el año pasado aplicamos la batería y ya este año con los resultados iniciamos unas actividades teniendo en cuenta que del análisis nos salieron de pronto establecían unas debilidades, ¿sí? Entonces frente a una debilidad, ejemplo, el tema liderazgo, ya empezamos a hacer seminarios con las personas pues directivos que son pues de pronto las que en donde se evidenció mayor debilidad en este tema, ¿sí? No hemos realizado otro tipo de intervención hasta el momento, sino hasta el momento llevamos esas actividades de avance. Bien, gracias por compartirnos. ¿Alguien más quisiera compartirnos su respuesta a la primera pregunta? Levantó la mano Paula, entonces por favor adelante. Paula Andrea. Buenas tardes, buenos días. En cuanto a la primera pregunta, ¿qué opciones adelanta la Compañía Energética Occidente? Pues nosotros en el 2012, iniciando 2012, se hizo la identificación de los factores de riesgo psicosociales, de acuerdo pues al diagnóstico que se generó. Se ha venido trabajando. Muchas de estas actividades tienen que ver pues con el clima laboral y otras también enfocadas al manejo del estrés prácticamente. La idea de nosotros es en noviembre de este año hacer un segundo diagnóstico para identificar qué se ha mejorado y qué de pronto que han surgido nuevos factores, o sea, nuevos casos de pronto. Nosotros en este momento tenemos un área crítica que trabaja por turnos y yo creo que ese es el principal reto para nosotros, porque por las condiciones en las que ellos trabajan, teniendo en cuenta pues que se trabaja por turnos y que se requiere como un conocimiento especial para ese cargo que están desempeñando. Listo, tiene la palabra Luz Adriana Betancourt. Sí, mira, nosotros en el 2012 hicimos una medición, el año pasado la volvimos a hacer, realmente los cambios se vieron muy reflejados por un conflicto pues que teníamos de negociación de los pliegos por convención con el sindicato, entonces muchos de los factores que uno lograba ver muy marcados sobre recompensa, sobre bienestar y beneficios se vean marcados por ese lado, entendiendo pues que la asociación por estar en conflicto entre comillas. Ya este año que se logró la negociación, vemos que podemos hacer una medición y logramos ver cambios sin que se vea pues afectado por esa parte de convención y de negociación con el sindicato. Hicimos un semáforo con los resultados que hicimos, o sea, lo que nos resultó por procesos o por equipos de trabajo en alto, medio y bajo. Hicimos una propuesta de intervención que la presentamos al comité de gerencia para empezar a intervenir lo crítico, pero sí pensamos que con la medición que se haga este año se logren ver cambios y no precisamente por la intervención, sino porque realmente la Gracias. ¿Alguien más quiere participar? ¿Les parece si avanzamos con la segunda pregunta? Las razones principales del avance y del no avance. ¿Qué sienten ustedes que han sido factores que han facilitado el desarrollo de esta temática en sus empresas y cuáles lo han limitado?
Se abre la... Buenos días. Aló. Sí, Dale, Lida. Lida. Bueno, una de las razones principales que considero por el cual no ha habido demasiado avance es también la falta de disponibilidad de tiempo para hacer las actividades de intervención, ¿sí? Porque pues igual se está trabajando en muchos temas del sistema de gestión. Entonces, este es un tema pues adicional que requiere tiempo, sacar a las personas pues, de sus espacios de trabajo y eso. Entonces, eso a veces es lo que nos complica hacer algunas otras actividades y como más rápido con la intervención. Gracias. Sí. Gracias. ¿Alguien más quisiera darnos su punto de vista? Dale, Paula, tienes la palabra. Bueno, las razones principales del avance por parte de la compañía es que, bueno, se ha tenido como una comunicación con el área de bienestar, entonces por ese lado la parte de clima laboral se ha manejado bien, se ha tratado, se ha enfocado y todo lo que tiene que ver con el individuo pues lo hemos estado manejando. De pronto el no avance es como involucrar más al personal, o sea, más conciencia hacia el factor, hacia los factores de riesgo que tienen tanto intralaborales como extralaborales, porque igual de cierta manera acá controlamos los intralaborales, pero los extralaborales pues es algo que de pronto uno acá hará alguna que otra actividad, pero no se controlará todo, no se intervendrá todo. Ajá. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más quiere darnos razones para el avance? Bien, parece que No, iba a decirles que si de pronto es porque no los escuchamos, al lado derecho de su nombre tienen el micrófono, lo pueden abrir. Si está en rojo no los escuchamos. Dándole clic lo abren. bien. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Qué experiencias y lecciones concretas hemos aprendido en materia de atención de los factores psicosociales? ¿Alguien quisiera participar? Incluso quienes aún no tengan mayores avances en este tema, seguramente tienen experiencias para compartir. Bueno, en cuanto a experiencia concreta que considero importante resaltar es que para lograr avances en el tema de intervención en todas las actividades que involucren pues, al personal, se requiere del apoyo directivo, ¿sí? De que desde la alta dirección haya ese apoyo sobre que se entienda que los factores de riesgo psicolaboral pues, son unos factores muy importantes a los que hay que prestarle atención, porque es como un tema un poquito silencioso y si no se cuenta con la colaboración de la alta dirección, pues es difícil emprender acciones frente a este tema. Eso es lo que pues, dentro de la experiencia, dentro de lo que puedo aportar. Sí. Bueno, dentro de las experiencias que hemos manejado, hay una que me pareció muy buena y es que se han enfocado actividades directas, o sea, sobre los líderes, sobre liderazgo, entonces eso
también ayuda mucho a todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo, ya sea por control del trabajo, demanda del trabajo. Se han enfocado mucho en los líderes. Ya. ¿Los líderes como gestores de este proceso de cambio? Sí. Sí. Sin embargo, todavía falta mucho por recorrer, mucho por avanzar, pero sí se ha logrado. Se ve que con esta metodología pues se logra un buen avance. Gracias. Tiene la palabra Fernando. Yo diría que las experiencias concretas y las lecciones aprendidas es que, pues para el caso de nosotros acá en Codensa, que hemos hecho ya el diagnóstico, la aplicación de la batería en 2 ocasiones seguidas, en dos oportunidades, pues después de uno tener el diagnóstico, tal vez lo más difícil es, por no ser tan experto en estos temas, es cómo afrontar los diagnósticos o los resultados, o sea, cómo intervenir eso, porque uno de pronto es muy experto en intervenir pues todos los demás factores de riesgos, pero pues en esto realmente estamos aprendiendo. Entonces, pues yo creo que esa es una experiencia y lo otro, pues sí, creo que el apoyo de la gerencia, en el caso acá, ha sido concreto en la asignación de tiempos, de espacios, más que el dinero, digamos, como en darle la relevancia y el tiempo al tema para poder trabajar con los líderes, ¿no? Y creo que eso es otra experiencia. Muchas veces cuando uno arranca a trabajar estos temas, la gente siempre inicia o arranca pensando que como que esta intervención es proceso de la empresa y el empoderarlos en que el jefe es un factor importantísimo en todo lo que tiene que ver con el ambiente laboral, con el generar o no riesgo psicosocial en un grupo de trabajo es fundamental. Entonces el empoderar a los líderes es un proceso fundamental pero difícil al comienzo. Ajá. Sí. Adriana, estabas pidiendo la palabra. Sí, a mí me parece muy importante, y Gloria lo mencionó ahora en la presentación. Conductores, que son como las personas que tienen personas o trabajadores a cargo. Ese programa de tutores trabaja directamente con psicólogos, con sesiones de trabajo, donde ellos muestran sus debilidades y sus fortalezas, y el mismo psicólogo le empieza a ayudar a cómo fortalecerse con esas debilidades para poder que logre trabajar en equipo adecuadamente y logre sortear como esas dificultades que se le generan en el día a día. Esto nos ha generado muy buenos resultados este programa de tutores que nos apunta pues como a este riesgo. ¿Esos tutores son empleados de la misma compañía? Sí, los tutores son las personas de los equipos de trabajo que tienen personas a cargo, independiente de qué nivel están, porque tenemos hasta jefes de grupo que son las personas que están en campo y que tienen a su cargo 4 personas y él es el que los coordina. Él, en este caso, es un tutor y a él también se le está ayudando para que refuerce sus fortalezas y ayude a mejorar las debilidades que se presentan tanto a nivel personal o con el grupo como tal. Y si en algún momento deben llamar a una persona del grupo o el equipo de trabajo para empezar a dirimir como situaciones que se presentan, ahí está pues como un psicólogo que acompaña y empezamos a ayudar. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Ok, Luz. Fernando estaba pidiendo otra vez la palabra. De unos vigías psicosociales, que es un tema pues netamente voluntario, de personas que no necesariamente eran jefes, y fue un tema que tuvo bastante acogida, que digamos que también nos sorprendió. O sea, cuando lanzamos la iniciativa, muchas personas de manera voluntaria se ofrecieron para hacer
vigías psicosociales como para mirar todo el tema en su pequeño grupo de trabajo, y está que creo que es una buena medida, una buena intervención. Ajá. Gracias. ¿Y te ha funcionado el esquema de los líderes voluntarios? Sí, acá sí. Ha funcionado, como te decía, pues igual estamos comenzando, eso lo implementamos este año. En el momento tenemos cerca de unas 50 personas que se han ofrecido ese tema y les estamos dando una formación que la ha coordinado el psicólogo acá del grupo. Es una formación de cerca de 18 horas como para pues también enseñarles técnicas y herramientas para poder tener un buen rol, un buen desempeño en esa función, ¿no? Excelente idea. Muchas gracias. Quisiera compartir. Muy bien, si les parece, pasamos a nuestra última referente de los retos sectoriales. Les decía que los invito a que pasemos a la última pregunta relacionada con los retos del sector energético en Colombia. Se abre entonces la lluvia de ideas de ustedes para encontrar esos retos. Adelante, Fernando. Pues digamos, nosotros, los retos que yo visualizo es, nosotros, por ejemplo, en el caso de Codensa, y creo que es el caso de muchas distribuidoras que son grandes contratantes, en el caso, por ejemplo, de Codensa, nosotros somos 1.200 trabajadores propios, pero tenemos cerca de 7.000 trabajadores mediante empresas contratistas. El tema es un poquito cómo hacer para poder garantizar la intervención o los desarrollos de esos programas en las empresas contratistas. Entonces, y lo otro, pues, poder sacar como esos protocolos que tú anunciabas que están desarrollando para poder sacar como pues, en lo posible, tratar de estandarizar o poder dar guías para la intervención por parte de las empresas contratistas que no necesariamente son grandes empresas en este tema de riesgos psicosociales, porque por ejemplo en el caso de nosotros, pues los trabajadores contratistas son realmente los trabajadores operativos, a los que están expuestos a más temas de turnos, de trabajos en alto riesgo, de trabajos en altura, donde a lo mejor el tema psicosocial pues tiene una gran importancia y puede estar también asociada a los temas de accidentalidad. Gracias. ¿Algo más? No sé si desde Manizales nos quieren compartir algunas ideas respecto de los retos sectoriales. Adelante, Luz. Hola, doctora Jessica. Buenos días. Yo pienso que es un tema pues que podríamos decir, empezando a gatear, y la idea es pues que logremos dar pasitos importantes dentro de la empresa, y esto nos va a ayudar pues a reflejarlos también. Sí. Excelente, o sea, casi que dar el primer paso para sería el gran reto. Las personas que trabajan como contratistas para CHEP. Muchas gracias, Luz Adriana. Gracias. Bueno, por parte de la compañía también es un grande reto involucrar a los contratistas, sobre todo aquellos contratistas que no tienen tantas personas, por ejemplo, contratistas pequeños. Claro, porque ellos de pronto intervienen como otro tipo de riesgos prioritarios, por ejemplo, como el riesgo eléctrico o el riesgo de caída en altura. Entonces, a veces este tipo de
de riesgo psicosocial, como que lo van dejando relegado. Pero entonces es un reto, pues, incluirlo también y intervenirlo y prestar el apoyo desde la compañía. Y otro reto por parte al interior de la compañía es lo que comentaba inicialmente, tenemos un área donde se maneja prácticamente toda la operación de la red, lo que pues exige que el personal trabaje por turnos, y no solo eso, pues sino que esté expuesto a niveles altos de riesgo psicosocial por estrés y por otras cosas. Entonces también para nosotros es un reto intervenir precisamente esta área. Excelente. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Si me permiten, me tomaría la palabra. ¿Alguien más quiere participar, perdón? No, bueno, y Fernando se estaba despidiendo por acá, pero yo pensé que era una pregunta. Adelante, Gloria. Muy bien, si les parece hacemos un pequeño resumen, pero antes de hacer el resumen quisiera preguntarles si ustedes, alguno tiene algún comentario o alguna pregunta para hacer. ¿Ninguna? Muy bien, entonces me tomaré un par de minutos para hacer un resumen de lo que fue nuestra charla. Iniciamos planteando 3 elementos que conforman un sistema, el sistema que podríamos denominar de factores psicosociales, que incluye aspectos individuales, aspectos ocupacionales y aspectos extralaborales. Luego vimos el avance que ha tenido en Colombia la atención de los factores psicosociales. Se nota un crecimiento importante en la normativa que habla sobre este tema, pero también a nivel internacional vemos cómo han ido creciendo algunas iniciativas particulares, particularmente regionales, de intervención de factores psicosociales. Y posteriormente nos centramos en entender cuáles podrían ser, digamos, los derroteros, las experiencias y las motivaciones que han tenido las empresas del sector energético que hoy nos acompañan respecto del avance en factores psicosociales. Y en ese sentido, creo que es de destacar que algunos de ustedes mencionaron el avance en materia de identificación y valoración de los factores psicosociales, la definición de prioridades y la intervención en varios de ellos, todavía con alguna dificultad en comprender y priorizar qué es lo verdaderamente importante, aspecto que seguramente tocaremos en nuestro taller de la próxima semana. También vale la pena destacar el trabajo participativo, el involucramiento de jefes o de líderes voluntarios o de tutores, según la nomenclatura que dan las distintas empresas, para propiciar a través de ello la gestión de las condiciones psicosociales. Igualmente mencionaron algunos de ustedes el entrenamiento del que han sido objeto estos líderes, justamente para que puedan mover la temática psicosocial al interior de sus áreas. Un reto que me permitiría agregar es la necesidad de hacer la evaluación de impacto de las acciones que se están realizando. Algunos de ustedes mencionaron que evalúan el impacto haciendo una nueva medición y comparando los resultados de la primera y la segunda o de las 2 mediciones o de seguimientos sucesivos que se hacen a la problemática psicosocial o a los factores protectores también. Así que, digamos, podríamos concluir diciendo que necesitamos tener una mirada estratégica de los factores psicosociales
pero también integradora con otras realidades de la misma organización, para que pueda jugar armónicamente la intervención psicosocial con otro tipo de intervenciones, destacando en todos los casos las formas o los esquemas participativos como reales mecanismos de gestión del talento humano frente a las condiciones de salud y de trabajo. El reto que nos queda ahora y que para el cual están ustedes todos invitados es poder construir en conjunto un esquema o un modelo, llamémoslo así. Quizás el modelo es un término un tanto ambicioso, pero sí construir unos criterios conjuntos que nos permitan tener una agenda sectorial de intervención de factores psicosociales. Así que creo que la próxima semana tendremos mucho para hacer, porque vamos a construir entre todos una propuesta en la cual seguramente la atención y el desarrollo de los contratistas va a ser uno de los ejes fundamentales, porque muchos de ustedes trabajan con grupos grandes o pequeños, incluso también de contratistas. Así que ese quizás ya empieza a ser uno de los elementos de la agenda que plantearemos a la siguiente semana. No sé si alguien quiere añadir algo a este resumen. Sí, Paula, adelante. Tengo una pregunta. Para Colombia, aparte de la encuesta de la Javeriana, ¿qué otra herramienta se puede utilizar para la identificación de los factores? Mira, respecto de otro tipo de herramientas, digamos que la herramienta más conocida y que no tiene costo para acceder es la herramienta de ministerio. Sé que Sura ha hecho unos desarrollos para las empresas afiliadas. También sé que en Medellín una compañía que se llama Cincel tiene unos desarrollos también en materia de evaluación de factores psicosociales. Desconozco detalles de cómo se puede acceder a estas herramientas. Quizás sea necesario en el caso de Cincel pues pagar el servicio, pero no lo sé, solamente sugiero el nombre y sé que también Sura lo tiene para sus empresas afiliadas, pero tampoco tengo mayor precisión de requerimientos especiales. Algunas otras herramientas internacionales se han venido validando en Colombia, específicamente el cuestionario de Karasek y el cuestionario del profesor Sigrist. Han hecho unos ejercicios de validación en la Universidad de los Andes, pero todavía no tienen poblaciones de orden nacional, con lo cual podría haber algunas limitaciones, digamos, en la población de referencia. La sugerencia aquí es, si se fuera a escoger otra herramienta, es posible hacerlo, pero mi recomendación es que ustedes verifiquen en qué población fue estandarizada esa herramienta o esas herramientas, y si esas herramientas responden a las exigencias de la resolución 2646, y también los niveles de confiabilidad y validez de las herramientas, de manera que una vez hagan ustedes su decisión, escojan una alternativa que les permita tener información comparable en el tiempo. Quizás es como una de las razones fundamentales, la calidad de las herramientas, la población en la que fueron validadas y la posibilidad de que si ustedes optan por alguna herramienta, la puedan seguir utilizando en el tiempo para efectos de comparabilidad. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que ya no tenemos más preguntas. Gloria, te agradezco mucho desde el COSIER por este espacio. Nos tomamos unos minutos más, pero por agenda sabemos que a veces es como un poco complicado. Entonces, espero que para todos haya sido muy productivo esta charla y
poder llegar el próximo martes a construir toda esta estrategia que nos comenta Gloria. Cuéntame. Nelson, quisiera recordarnos, por favor, cuál va a ser la sede del taller de la próxima semana. Sí, claro. Bueno, yo les envié ya los que nos confirmaron un correo. Espérenme un segundito, yo miro exactamente el lugar. La sede es en la Torre 26 del Centro Empresarial PH, en la avenida Calle 26, número 6963, piso 1. Yo creo que ya todos lo tienen, pero voy a compartirlo desde mi pantalla. ¿Listo? Muy bien, gracias. Yo creo que ahí lo están viendo. Sí, ya lo están viendo. Perfecto. Sí. Entonces, aún estoy pendiente de la confirmación de cheque. Espero que después de esta buena charla queden muy contentos y nos acompañen. Y ya, agradecerle inmensamente a Gloria por este espacio. A ustedes muchas gracias por la atención. Espero que haya sido de utilidad. Así es que bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nelson, Cuéntame, Gloria. ¿tú me podrías compartir